Uno de los grupos guerrilleros más relevantes que ha tenido Colombia a lo largo de su historia fue el Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19. Fue la primera guerrilla urbana en el país y para entender su historia debemos remontarnos a la década de los 70. Recordemos que Gustavo Rojas Pinilla, tras ser exiliado, se le fueron negados los derechos a la participación política. Sin embargo, un juez anuló ese veredicto en 1970. Ese mismo año se lanzó la candidatura presidencial contra Misael Pastrana. Gustavo Rojas Pinilla tenía gran apoyo popular, iba ganando las elecciones. Sin embargo, en el conteo de votos hubo un apagón, más o menos hacia las 2 de la mañana, y el presidente mandó a dormir al pueblo. Cuando se supo los resultados, se dio como ganador y nuevo presidente a Misael Pastrana Borrero, con muy poca diferencia de votos, lo que generó disturbios en todo el país, ya que se consideró fraude, ya que Misael Pastrana era candidato del Frente Nacional y Gustavo Rojas Pinilla de la NAPO. Se consideró fraude ya que Rojas Pinilla tenía la mayoría del voto popular. El país estaba cansado del Frente Nacional, ya que no dejaban surgir nuevos partidos y solo era conservador y liberal. Inicios de 1971, un grupo de estudiantes y activistas políticos fundan el Movimiento Comunero, núcleo del posterior Movimiento 19 de Abril. En cuanto a los fundadores del M-19, podemos encontrar a Jaime Bateman Cayón, Antonio Navarro Wolf, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro. En cuanto a sus principales ideales, tenemos una democracia real y una verdadera participación ciudadana donde se rompiera el monopolio de los liberales y los conservadores. Buscaba soberanía popular, es decir, defendían la voz del pueblo para elegir una justicia social y equidad. Reclamaban derechos sociales, económicos y políticos para los sectores populares. Una nueva constitución. Querían refundar el país mediante una carta verdadera democrática. Rechazaban la intervención de Estados Unidos y defendían una Colombia independiente. Usaban el impacto emocional como herramienta de lucha. Por ejemplo, el robo de la espada de Bolívar como símbolo de libertad. A diferencia de otras guerrillas como las FARC y el ELN, que estaban influenciadas por Marx y Lenin, el M-19 promovía una ideología nacionalista, democrática y pluralista, donde la voz principal fuera el pueblo. Sus primeras apariciones ante el ojo público no fueron violentas, ya que eran en periódicos donde aparecían el M-19 se aproxima y otros ejemplos de artículos en los periódicos. Su primera aparición como grupo armado fue el robo de la espada de Bolívar en 1974, un acto simbólico donde se reclamaba el proyecto bolivariano de soberanía y libertad. Para financiar todas sus obras, recurrieron a asaltos a bancos y a secuestros a gente poderosa. Un ejemplo claro fue Marta Nieves Ochoa, hermanas de Jorge Luis, Juan David y Fabián Ochoa Vázquez, miembros y fundadores del Cártel de Medellín. Fundación y origen, 1974. Fundado por disidentes de otros movimientos de izquierda y estudiantes universitarios. Su nombre hace referencia al 19 de abril de 1970. Se caracterizó por un estilo urbano y mediático diferente a las FARC y al ELN. Robo de la espada de Bolívar, 1974. Uno de sus primeros actos simbólicos, robaron la espada de Simón Bolívar del Palacio de San Carlos como un gesto de rebelión. Toma de la Embajada de la República Dominicana,
1980. Guerrilleros del M-19 secuestraron a varios diplomáticos, incluyendo embajadores de Estados Unidos, México y otros países. Lograron negociar su salida y fueron trasladados a Cuba. Toma del Palacio de Justicia, 1985. Uno de los episodios más trágicos, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá para realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur. El ejército respondió con una operación militar que dejó más de 100 muertos, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema. La operación generó gran controversia por el uso excesivo de la fuerza y las desapariciones forzadas. Negociación de paz, finales de los 80. Tras el desgaste militar y político, el M-19 empezó diálogos con el gobierno del presidente Virgilio Barco. El grupo fue duramente golpeado tras la toma del Palacio de Justicia, lo que lo llevó a replantear su estrategia. Firma del Acuerdo de Paz, 1990. El 9 de marzo de 1990, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno. Entregaron sus armas y se convirtieron en un movimiento político legal. Transformación en partido político. Se convirtió en la Alianza Democrática M-19. Participaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que redactó una nueva constitución para Colombia. Antonio Navarro, uno de sus líderes, fue copresidente de la Constituyente. Legado. La Constitución de 1991 introdujo reformas clave en derechos humanos, descentralización y participación ciudadana. Varios exintegrantes del M-19 ocuparon cargos políticos, incluido Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. A continuación hablaremos del impacto y legado del M-19 en Colombia. El M-19 fue una guerrilla urbana que surgió en 1970 como respuesta al presunto fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla. Sus acciones llamaron la atención sobre la exclusión política y la necesidad de cambios en el sistema colombiano. El impacto. Denunció la corrupción y promovió la participación ciudadana. Cometió actos violentos, como la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó una gran tragedia que marcó al país. Su legado. Fue uno de los primeros grupos en afirmar la paz en 1990 y dejar las armas. Participó en la creación de la Constitución de 1991, que fortaleció la democracia. De sus filas surgieron líderes como Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. Conclusión. El M-19 marcó un capítulo importante en la historia colombiana. Aunque comenzó como un grupo guerrillero que usó la violencia para exigir cambios, con el tiempo decidió dejar las armas y apostarle a la paz y a la política. Su participación en la creación de la Constitución de 1991 y el surgimiento de los líderes como Gustavo Petro muestran cómo un movimiento armado pudo transformarse en una fuerza que influyó en la democracia y el rumbo del país. Muchas gracias por su atención. Con Bolívar en el corazón y con el fusil en la mano. Esta frase fue muy reflejada ya que se basó en los ideales de Simón Bolívar y fue usada durante las acciones simbólicas como el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974 y tuvo un gran impacto en la historia de Colombia. Como dato extra, ya están las opiniones que estaban a favor y que estaban en contra. Las que decían que estaban a favor, que había sido una lucha democrática que participaba en la construcción de un país nuevo y seguro, promoviendo algo de justicia en su propio legado. Mientras que los que en contra decían que era un momento de violencia, como en la toma del Palacio de Justicia, y que eran actos que marcaban al país de manera trágica y dolorosa.